Altagracia está moviendo todo a su favor con sobornos. Yo armé un expediente completo. Si falta algo es porque lo desaparecieron. ¿Está usted acusando a mi clienta de desaparecer pruebas? Cambiarle el informe a Contreras fue una muy buena jugada. León, es justo lo que estabas buscando. Fernando Valle tiene una cicatriz en la oreja. Sabía que era ese hijo de perra. Si es inocente, ¿por qué desapareció hace un par de años? Me daba muchísima pena ese video, editado y alterado por el psicópata de Braulio Padilla. Tú eres la chica nueva, ¿no? La que vino hace poco con su mamá. Fernando Valle está aquí, en la fundación. ¿Y te vio? Sí. Noelia Molina está en la Fundación Renacer. Pero no sabe quién soy. ¡No te muevas! ¡Quítense! Yo trabajé muchos años con Rafael Cabral, sin imaginarme que él era uno de esos asesinos violadores. Él de cualquier manera iba a acabar con mi vida. Por eso lo maté en defensa propia. Este tribunal realizó una investigación carente de objetividad y sin la amplitud necesaria para procurar la justicia. No hay ninguna prueba válida que demuestre la culpabilidad de Altagracia Sandoval en los crímenes y desapariciones señaladas. Ante tales circunstancias, prevalece el principio de presunción de inocencia. Por lo tanto, este tribunal emite un fallo absolutorio a favor de Altagracia Sandoval y ordena que de manera inmediata se le deje en libertad plena. Por ser mujer, mataste a mi hijo. Pero la verdad no se mata. ¡Asesina! 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 En este momento nos informan que el juez otorgó libertad plena a Altagracia Sandoval. Fallas procesales. El recurso más utilizado en nuestro país para dar libertad a indiciados con poder. ¡Altagracia está libre! ¡Altagracia es la voz de todas estas mujeres! El día que el gobierno y la policía hagan bien su trabajo, dejará de haber tantos muertos. ¡Altagracia! 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 Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Su nombre me ve al pasar y es difícil de evitar. Yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a una mujer, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. Necesito encontrar a mi hija y resolver otro asunto. Voy a hacer una llamada. Tranquilo. Altagracia, acabo de ver en las noticias que te dejaron libre. ¿Hasta allá llegó mi caso? Todo lo que pasa contigo es noticia aquí. Te volviste famosa. Lo que menos necesito es atención. Necesito dinero. Sí, ya conseguí un pouco. ¿Cómo lo conseguiste? Com meus próprios negócios. Mas eu não sei como fazer chegar em você. Tem todos os olhos em cima de você. ¿Cuánto conseguiste, gatinho? Gracias, Tiago, pero no es suficiente. O que eu posso fazer é levar o que eu já tenho aqui. No, hay que esperar. Altagracia, então me deixa pelo menos te ajudar a buscar sua filha.
Tú acabas de decirlo, hay demasiados ojos encima. Mejor espera mi llamada. Te amo. Besos. Roldán. ¿Qué estás siguiéndome? Me dijiste que en cuanto salieras libre, ibas a pagar la deuda que tienes conmigo. Yo cumplí mi parte. Ahora te toca a ti. Bueno, ahora sí, ya estamos todos. ¿Qué vamos a hacer? Soltar a Mónica y olvidarnos de todo esto. Por favor. Ey. Esto todavía no se termina, ¿eh? Tú la sueltas y yo la mato. Alfonso, es tu nieta. ¡Ya! Aquí nadie va a hacer nada. Ni la vamos a soltar, ni la vamos a matar, ni nada. ¿Entendieron? Mejor vamos a hablar. ¿Entendiste, Sebastián? ¿A dónde vas? Voy al cuarto de monitores a ver que Mónica sigue en su sitio. Estoy seguro que Altagracia sobornó al juez. Y ya ni hablar de todas esas mujeres apoyándola delante del juzgado. Hay que traerla a esta casa. Para que pague todo lo que hizo esta hija de... ¡Cobarde! ¡Desgraciado! Ay, ¿qué pasa? ¡Ey! ¡No, ya! ¡Párale! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale! ¡Ya! Ya, llévatelo allá. Sebastián, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¡Golpeó a Mónica! Tiene todo el cuerpo lleno de moretones. Híjole, Lucho. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Cómo que vamos a hacer? Pues sacarlo, güey. Cuando entramos no había nadie. Seguro los vecinos están chambeando. Sí, pero ¿y las amas de casa qué? ¿Y qué quieres que hagamos, güey? ¿Dejar aquí todos los videos que Nando nos dio? ¿Esa es tu propuesta, güey? ¿Esa es tu idea? Es que no que Nando era un genio encriptando toda la información. Seguro todo está protegido. Pues sí, Nando era un... Pero de seguro hay un hacker igual de que era en la policía. No podemos arriesgarnos. Nos llevamos todo. No, pero es de día. Voy por las cajas. Si embalamos todo, estas madres, la gente va a pensar que es una mudanza. Sí. Vele dando. Listo. Tengo la orden de cateo para entrar al departamento de Fernando Valle. ¿Y no le vas a avisar al León? No, está ocupado interrogándolo. Además, no quiero que nadie se me adelante. No quiero que nadie me contamine ni el lugar ni la evidencia. Vamos, güey. Vamos. Fernando Valle. Es tu nombre, ¿no? Bueno, Fernando, te explico tu situación. Cooperas conmigo y me dices todo sobre tus cómplices, o te voy a vincular a un proceso por intento de homicidio. Es una pena de hasta 20 años. Quiero un abogado. ¿No me oyó? ¡Quiero un abogado! Se acabó el jueguito. ¿Quién te mandó a lastimar a Noelia Molina? ¿Con quién trabajas? No voy a decir nada hasta que no me pongan un abogado. No quiere decir nada sin su abogado. ¿Le preguntaste sobre los arcoíris? Lo que pasa es que no tenemos todavía pruebas contundentes que lo vinculen con eso. Y prefiero que piense que solamente lo trajimos por el intento de homicidio en tu contra. O sea, que crea que podemos negociar hasta que nos diga algo de los cómplices. Seguro ya les avisó a los arcoíris que estamos viviendo ahí en la fundación. No podemos volver a la fundación. Ya no sé qué hacer. A donde vayamos, esos nos están pisando los talones. ¿Y estás seguro que nadie te vio entrar con estas cajas? Eso creo. Pero pues en una vecindad como esta nunca se sabe.
Oye, ¿no crees que es mejor que destruyamos todo esto? Que no. Ni aunque lo destruyamos y quememos, güey, no me voy a arriesgar a que un técnico recupere las memorias, ¿ok? Empaca. ¡La policía! ¡Cállate! ¡Abra la puerta! No creo que sea la policía. ¡Nando! ¿Estás ahí? Te lo dije, güey. Ese chango yo no lo había visto por acá. Para mí que lo están robando. Sabemos que Nando tiene equipos caros y te vimos entrar con cajas. ¿Abres o tumbamos la puerta? ¡Si no abre, la tumbamos! Ahí voy. Tranquilos. ¿Ustedes qué? ¿Quiénes son? Somos amigos de Nando. ¿Y por qué no está aquí? Qué bueno que Nando tenga vecinos que lo cuidan. Nos pidió que viniéramos para mover unas cosas. Si quieren, llámenlo. Esto me huele a tranza. No. Buzón de voz. Buzón. Seguro es por las cosas que nos pidió. Lo siento, es que nos pidió que moviéramos unas cosas de acá a otro lado porque se metió en una bronca por andar vendiendo películas piratas. Bueno, si quieren acompañarnos, bienvenidos y allá hablan con él. Es más, si nos ayudan a mover las cosas, les puedo pasar una lanita extra, ¿no? Tu celular no lo tengo aquí. Por seguridad lo tiene otra persona. Pero ya lo mandé a buscar. Entonces pasó por varias manos. Manos que son de mi entera confianza. Tuviste tiempo de sobra. ¿Le sacaste copia a la información que tengo ahí? Por supuesto que no. ¿Por qué tengo que creerte? No te voy a traicionar, Navarrete. Lo que menos me conviene ahora es tener más enemigos y más problemas. Necesito concentrarme en mi hija. Aquí tiene, doña. Toma. Es todo tuyo. Esto es solo un adelanto, pero no lo es todo. ¿Cómo le vas a hacer para pagarme los 2,5 millones de euros que me robaste? No tengo 2,5 millones de euros en este momento. No. Pero tienes socios, Altagracia. No te mueves sola. Estoy trabajando en eso, pero necesito tiempo. ¿Cuánto? Un par de días. Pero ten por seguro que te voy a cumplir. Vas a tener tu dinero. Pero con intereses, Altagracia. Con intereses. Se llevaron todo. Computadoras, discos duros, módems. Toda la evidencia. ¿Ya llegó papá? Oye, sale premio. Este es mi campeón. Fátima te estuvo llamando al celular. No sé, debo haberlo dejado en el cuarto. ¿Ellas quiénes son? ¿Y por qué traen mochilas? Noelia y la señora Florencia necesitan un lugar donde quedarse. Pero solo por unos días. ¿Y quieres que vivan con nosotros?
vuelve. Que según fuentes se encuentra desaparecida. La doña. Tenemos que ir, Chava. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.